Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Hoy pues vamos a darle continuidad al curso libre Geometría del Triángulo en su segunda sesión. Y hoy pues vamos a tratar el tema del teorema de Pitágoras, dándole continuidad pues a la primera sesión donde estuvimos abordando conceptos básicos directamente, clasificaciones del triángulo que nos van a apoyar en este tema y construcción geométrica, aunque la construcción geométrica no la abordé directamente. En esta sesión espero yo abordarla de la mejor manera. Entonces, voy a permitirme en este momento poder compartir pantalla para que podamos empezar nuestra sesión. Voy a compartir mi pantalla y directamente me vengo a nuestra sesión. Entonces, vamos a iniciar directamente. Quisiera también hacer mención de que estoy utilizando pues uno de los recursos que también Casio tiene a la disponibilidad de los docentes y estoy utilizando precisamente este entorno en la web llamado classpad.net que me va a facilitar pues el desarrollo de este curso. Precisamente pues aquí tengo una carpeta creada con el título del curso, Geometría del Triángulo. Y hoy pues vamos a analizar una segunda sesión que sería el teorema de Pitágoras. Pues ahí ya tenemos pues la primera sesión para que ya directamente nosotros pues no tengamos dificultades en ese sentido. Iniciamos pues el día de hoy nuestra sesión. Hoy pues vamos a tener algunos elementos que nos van a favorecer poder comprender directamente pues este tema. Quise mostrar esto porque usted se puede dar cuenta que yo puedo utilizar este entorno como pues directamente una pizarra, ¿no? En donde yo puedo agregar ciertos elementos que me vienen a beneficiar el desarrollo de actividad. Entonces aquí yo pude crear y enlazar todo lo que vamos a hacer el día de hoy y es una herramienta que puede utilizar usted en el salón de clase y crear un espacio y escenario tecnológico que le pueda favorecer una mejor experiencia al alumnado. Puede interactuar con él. Pues ya vamos a tener más adelante tal vez una sesión para poder conocer este entorno y que usted pueda favorecerse de este mismo espacio. Iniciemos con nuestro tema. Geometría del triángulo en su segunda sesión. Hoy abordaremos el tema teorema de Pitágoras. De hecho, pues es un tema muy conocido por nosotros, lo hemos utilizado en más de un momento, en algún tipo de aplicación, pues van a ser algunos conceptos muy conocidos y otros que nos van a ayudar y apoyar a profundizar el mismo. Entonces, dentro de ello, yo quisiera iniciar haciendo el recordatorio porque en Classroom habíamos dejado dos actividades, ¿se recuerda? Para los que están el día de hoy por primera vez, pues, les hago mención que tenemos un Classroom donde hemos venido dejando unas actividades para que usted pueda aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar pues algunos ejercicios. ¿Qué es el objetivo de las actividades? Que usted pueda pues aplicar el conocimiento dado detrás de una sesión. Lo mencionábamos antes de iniciar esta sesión con la licenciada Catherine Larios, decíamos que la matemática pues no se estudia bien, la matemática se estudia practicando, haciendo, resolviendo. Entonces, ¿cuáles eran esas actividades que teníamos directamente para el día de hoy y entregarlas en la carpeta de Classroom? Pues teníamos estas tres que usted puede observar acá. Vamos a darle un poquito más
de visualización, pues teníamos esta figura y nos hacían la pregunta, pues ¿cuánto mide X? Usted puede darse cuenta que en este problema, pues tenemos un triángulo con dos ángulos externos, pues haciendo el recordatorio, y ya puedo ver algunas propiedades del triángulo para poder encontrar este ángulo solicitado. También, pues teníamos este otro, que el triángulo ABC, pues es equilátero, parte de la clasificación de triángulos por lados, y nos hacían la solicitud de determinar el ángulo BDC. Algo importante que también tenemos que mencionar, y esto es parte de lo que es la nomenclatura geométrica. Cuando yo tengo pues una solicitud de esto y me aparecen los puntos B de C, vamos a notar que este punto que está en medio, que es el punto D, pues es el que nos dice o nos está indicando que es el vértice. Eso es parte como de las nomenclaturas o simbologías que yo puedo utilizar directamente en geometría, porque yo puedo en algún momento colocar también esto de la siguiente manera, como el ángulo BDC. O también lo puedo hacer el ángulo D. ¿Por qué? Porque D es el vértice. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, prácticamente lo que me solicita es esta vértice. Entonces, yo ya lo resuelvo directamente con algunas características que aprendimos en la sesión pasada. Luego tenemos, pues, este otro. En la figura, pues, los ángulos están medidos en grados. PQR. Y nos dicen, encuentre el valor de P más Q más R, dividido 5. Acá, pues me están dando ángulos exteriores, una propiedad también, un teorema, que me dice que la suma de ángulos exteriores, pues me da. Solo con saber el teorema, pues yo ya inmediatamente sabía que eso lo dividía entre 5, ya tenía. Entonces, características de esta actividad. Pero en esta actividad, pues, no solamente estaba esta hoja, había una segunda hoja. Se puede notar, acá la voy a mostrar. Era esto. Este era como de analizarlo un poquito. Y había que analizar porque nos decía que en la figura AB es congruente a AR. Entonces, AB es congruente a AR. Congruencia quiere decir que tienen la misma longitud o la misma distancia, pero su estructura como objeto geométrico es diferente. Por eso utilizamos el término de congruencia. Entonces nos dicen que AB es congruente con AR. Y PQ, el segmento de recta PQ, es congruente con PC. Y nos pedían que calculáramos cuánto vale K. Si K es igual a 2 alfa más 3 beta, dividido 2 alfa menos 3 beta. Eso era como de analizar un poquito porque también ahí entraba un teorema que vimos en la sesión pasada. Eso es como que las tareas que dejamos para que usted pudiera desarrollar lo que vimos en la sesión pasada. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar nuestra actividad el día de hoy. Y pasamos precisamente a esta actividad. O sea, una actividad como para empezar a conocer algunos datos que nosotros podamos entender. Ahí me dice, el área del triángulo de la figura mide, y nos ponen algunas alternativas. Pone 60 unidades, 30 unidades, 40. Pero nos pone que el triángulo tiene estas dimensiones. Tiene 10, 10 y 12. Según las dimensiones de este triángulo, y me puede apoyar tal vez por el chat, sería ideal que me apoyara por el chat.
¿Qué tipo de triángulo es? Empecemos ahí. Empecemos a analizarlo sin entrar directamente a calcular. Analicemos, hagamos un recorrido analítico según el triángulo que yo tengo en pantalla. ¿Qué tipo de triángulo es? Según la clasificación que vimos en la sesión pasada. Ahí ya me están mencionando, es un triángulo isósceles. Exacto, es un triángulo isósceles. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente me doy cuenta que dos de sus lados, pues directamente tienen la misma distancia. Entonces yo tengo ahí claramente un triángulo isósceles. Y si fuera por ángulos, ¿qué tipo de triángulo es ese? Si fuera por ángulos, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Cómo se llamaría? Puede contestar ahí por el chat, que sería lo más ideal. ¿Qué tipo de triángulo sería ese por clasificación de ángulo? Ya me dijeron que es isósceles por Mm, clasificación de lado, ¿perdón? Puede abrir su micro si así lo desea también. acutángulo, licenciado. Acutángulo, exactamente. Es un triángulo acutángulo. ¿Y por qué digo eso? Porque yo sé que estos dos ángulos que van a estar acá, si estos lados tienen la misma distancia, entonces yo voy a entender también por ciertas características que estos dos ángulos que están acá van a tener la misma abertura, diferente a este tercero que es opuesto al de mayor longitud, pero los ángulos en el interior son menores de 90 grados. Eso quiere decir que los tres ángulos son agudos y por tal razón son acutados. Son acutados. Ahora, aquí me están diciendo encuentre el área y de hecho pues esto no lo hablamos en la sesión pasada. Yo puedo encontrar un perímetro. En el caso del perímetro, pues yo sé que el perímetro lo encuentro con la suma del área. Así encuentro el perímetro. Si yo quiero encontrar el área, tenemos que hay una fórmula muy común que es base por altura dividido 2. Esa es la fórmula que conocemos nosotros para encontrar el área de un triángulo. Base por altura dividido 2. Pero ¿existirá alguna otra fórmula para encontrar el área de un triángulo? ¿O esa es la única fórmula que yo tengo para encontrar el área? ¿O a usted le han mencionado otra? Hay una, exacto, así como dice acá maestro Rolando, la fórmula de Herón. Exacto, hay una que se llama así, la fórmula de Herón. La vamos a apuntar aquí. La fórmula de Herón. Ahora, ¿por qué razón? Porque en la primera yo relaciono la base. Bueno, la base sería pues donde está sustentada la base del triángulo, la base por la altura, dividido 2. Pero en el caso de la fórmula de Herón, está relacionada directamente con sus lados. Pero para ello, pues Herón en algún momento para poder encontrar esta fórmula, establece directamente pues que la fórmula para encontrar el área es S menos A
S menos B, S menos C, y todo esto le sacamos raíz cuadrada. Pero ¿ese qué significa? Ese significa semiperímetro. Y cuando hablamos que es semiperímetro, quiere decir que es S igual al perímetro dividido 2. Exactamente. Entonces, si nos damos cuenta, así como este problemita que tenemos acá, el área de un triángulo de la figura mide. Y usted se puede dar cuenta que solamente le están dando. Pero si yo quiero trabajarla con la primera fórmula, pues lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es directamente encontrar la altura. Para eso tendría que encontrar una altura. Pero aquí solo me están dando los datos. Y aquí es donde yo quisiera hacer como un primer hincapié en lo que nosotros podemos utilizar como construcción geométrica. ¿Por qué razón? Si yo tengo 10, 10, 12, yo podría decir lo siguiente. Voy a trasladar, bueno, póngale atención que teníamos en este caso, pues el inciso A es 60, B es 30 y C es 48. Entonces, 10, 10, 12. Entonces yo puedo venir acá directamente, me voy a trasladar acá y miren, la construcción geométrica es fascinante al final delante. ¿Por qué razón? Porque yo puedo construir acá que en la base tenía 2. Y miren, yo puedo construir ese triángulo. Y los lados tenían 10. Yo puedo agarrar un compás y hacer esto. Y cuando usted puede hacer esto con los jóvenes, bueno, si estamos fuera de un examen de admisión, pues claro, lo que yo quiero hacer es algo muy rápido porque estoy en un proceso analítico. Pero si yo puedo facilitar construcciones, los alumnos, esto me puede facilitar encontrar ciertas propiedades. Porque yo puedo venir y construir el triángulo como me lo están solicitando en el problema. Entonces yo tengo acá dimensiones de 12 en la base y tengo 10 por cada lado. Entonces yo ya puedo venir y puedo armar directamente este triángulo. Así como usted está observando que estoy construyendo este triángulo. Entonces yo ya vengo acá y ya tengo una construcción. Pero si yo quiero calcularla por medio de la primera fórmula, que era base por altura, yo puedo hacer uso de construir una altura. ¿Y una altura qué es? Es una recta notable del triángulo. Y una altura me dice que es un segmento, no, es una recta, de hecho es una recta del vértice al lado opuesto, pero que esa recta está perpendicular al lado. Entonces, ¿cómo puedo yo construir directamente una altura? Yo lo puedo hacer de esta manera. Miren, yo vengo acá, tengo esta herramienta y puedo hacer esto. Ahí ya tengo estos puntos de intersección y voy a construir una altura. Esto es lo importante de que yo pueda facilitar construcciones geométricas. Le dije que iba a tener una construcción geométrica, ¿recuerda? Porque lo iba a facilitar acá. ¿Para qué? Para una mejor comprensión de estos elementos. Entonces, voy a poner bien el punto. Ahí estamos. Para hacer el trazo correcto. Ahí ya tengo un trazo correcto. Entonces, vengo yo y voy a terminar de construir en este caso para que ya podamos entender un poquito esta dinámica. Entonces vengo y se da cuenta que voy a construir. ¿Y qué acabo de hacer? Acabo de construir una altura.
Entonces vengo acá y ahí tengo la luz. Ahí está la luz. Ya se puede dar cuenta. Ahí tengo una altura. Ahora, con la altura, ¿qué puedo observar ahí? Puedo determinar que aquí tengo, como les dije, la altura es una recta del vértice al lado opuesto perpendicularmente. Al momento que diga perpendicularmente, ¿qué ángulo estoy formando aquí? ¿Qué ángulo estoy formando? Y ya se los puse ahí como una identificación. Perfecto. Es un ángulo recto, exactamente. Pero mire, aquí hay unas grandes propiedades que yo tengo que saber, porque si esto es un triángulo isósceles, y esto es un triángulo isósceles, aquí tengo 10. Al momento que yo divida este ángulo queda dividido ¿de qué manera? ¿De qué manera quedaría dividido? Si aquí tengo 10, aquí tengo 10, yo sé que estos son isósceles y aquí esto pues está de manera perpendicular, pues, está opuesto. Este ángulo al momento de ser dividido, ¿cómo queda? Se va a notar que esto al mismo tiempo que es una altura, pues también se convierte en otra recta notable del triángulo. Es una bisectriz. ¿Por qué razón? Porque está dividiendo al ángulo en medidas de la misma amplitud. Entonces quiere decir que este ángulo queda dividido en dos aberturas iguales. Lo que tenga acá va a ser acá. Esa es una característica, va a tener el triángulo isósceles. Entonces, si en este caso aquí tenía 10, aquí tenía 10 y aquí tenía 12, si esto queda de la misma medida en ambos extremos, quiere decir que este segmento en este punto estaría en el punto medio. ¿En el punto medio de quién? De la longitud de 12 unidades. Eso quiere decir que aquí voy a tener 6 hierros. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Qué me interesa directamente? ¿Qué triángulo es el que se acaba de formar aquí? Este triángulo que usted mira. Triángulo, rectángulo, licenciado. Es un triángulo rectangular. Este, miren. Y es el tema que vamos a abordar precisamente el día de hoy. Triángulo rectangular. Ahí lo acabo de hacer. Entonces, si yo quisiera en algún momento saber el área de esto, pero si no conociera la altura, porque aquí tendría que hacer un procedimiento mayoritario, pues yo me valiera en algún momento de hacerlo por la fórmula de Herón. Pero con la fórmula de Herón se recuerda que le había dicho que primero tenía que encontrar el perímetro para poder desarrollar esa fórmula. Entonces, tendría primero que encontrar el perímetro, pero para encontrar el perímetro
sería la suma de todo esto. Y el perímetro me daría, si tienen algún comentario, preguntas, pues pueden hacer uso del video. No hay problema. Ahí tendría 36, sin ninguna dificultad. Pero si yo vengo y quiero usar la fórmula de Ohm, tendría que encontrar el semiperímetro, que sería 36 dividido 2. Y el semiperímetro en este caso, ¿cuánto sería? A 32 es aquí. 32 dividido 2. Y ahí ya tendríamos pues el valor del semiperímetro. En este caso, pues para nosotros sería pues 16. 32 dividido 2 sería 16. Quiero encontrar el área, pues ya sería directamente el semiperímetro, que es 16, multiplicado por el semiperímetro. Los 100. No. Entonces sería menos, pongámoslo en orden, ¿no? Menos 12, 16 menos 12, sería en este caso 4. Multiplicado por 16 menos 10, sería 6. Y multiplicado por 16 menos 10, sería 6. Y todo eso le sacamos la raíz cuadrada. 16 por 4 por 6 por 4, eso nos daría un valor de 2300. Le sacamos la raíz cuadrada por 2304, eso nos daría 48. Que sería, pues, de uno de los incisos que teníamos anteriormente, si usted se recordará, si regresamos acá, precisamente sería el inciso C. Si yo lo hiciera por medio de la fórmula de Ohm, sin conocer directamente lo que ahora pues vamos a ir abordando, que en este caso sería el teorema de Pitágoras. Bueno, y de hecho, pues hoy vamos a entrar ya directamente en esencia a lo que sería el teorema de Pitágoras. Y cuando nosotros hablamos del teorema de Pitágoras, oh, esto sí es importante que nosotros cuando nosotros hablamos del teorema de Pitágoras, teorema de Pitágoras, directamente cuando hablamos del teorema de Pitágoras es una relación que existe entre los lados de un triángulo. Pero directamente dentro del triángulo que nosotros encontramos dentro de la clasificación de triángulos por ángulos, que en este caso sería el triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Porque el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Entonces, el teorema de Pitágoras está fundamentado pues, en esa relación que existe entre los lados. De hecho, hay un enunciado mencionado por Pitágoras de Samos que menciona que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Vuelvo a repetir, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, para tal efecto característico que nosotros pues podemos identificar, para esto voy a traer esta mi reglita, característico que yo pueda construir directamente pues, triángulo. Digámosle que yo tengo este triángulo aquí.
Tengo esta distancia. Vamos a hacer válido construcciones geométricas. Voy a sacar otra herramienta que tengo acá, que tengo que tener un ángulo exactamente de 90 grados. El uso de estas herramientas facilita mucho entonces yo ya puedo tener acá esta longitud y voy a construir prácticamente este triángulo que tiene esas características que acabamos de clasificación dentro de triángulos por ángulos, y este triángulo pues tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados exacto y dos ángulos agudos. Entonces, características que yo tengo que conocer de este tipo de triángulo, pues vamos a identificar los vértices ABC. Ahí tengo los vértices. Vamos a identificar a los lados. Los lados se identifican pues por los vértices que yo determino en cada una de sus esquinas al lado opuesto. Entonces quiere decir que yo voy a tener acá, si tengo el vértice A, aquí voy a tener el lado A. Si aquí tengo el vértice B, aquí tengo el lado B. Y si aquí tengo el vértice C, aquí tengo el lado C. Entonces, B y C, B y C son llamados catetos. Y A, que sería el segmento de mayor longitud, se llamaría hipotenusa. Y vamos a ubicarlo acá. Hipotenusa. Ahora, lo que nos mencionaba la relación es que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo esta relación. Tengo la relación que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería B más C. Eso sería directamente, pues, la expresión Licenciada, álgebra. disculpe, no se escucha. Ok. La expresión algebraica, no sé si me escuchan ahora. Me corrigen si me dicen si se escucha o no se escucha. Ok. Entonces, esta sería la expresión algebraica del teorema de Pitágoras. Algunas demostraciones que nosotros podemos tener directamente. Hay una demostración algebraica que yo puedo tener del teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si yo vengo acá y construyo este cuadro, este cuadrado que tiene esto por lado, digámosle 10, y yo tengo acá pues, un ángulo. Recordemos que un cuadrado pues tiene cuatro ángulos de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Cuatro ángulos rectos. Y acá voy a tener esta medida. Acá. También lo voy a tener acá. Bueno, esta ventaja de los entornos virtuales pues nos favorecen un montón a la hora de utilizar herramientas que nos puedan favorecer la comprensión gráfica de los elementos que estoy haciendo. Entonces vengo acá y ahí ya tengo este cuadrado. Y voy a mencionar, por ejemplo, voy a tener acá, solo por expresión, vamos a apuntar este punto.
Voy a poner este punto aquí, solo por expresiones que me van a facilitar directamente la comprensión de lo que quiero demostrar de manera algebraica. Y que usted pueda comprender que una demostración es importantísimo al momento que vayamos explicando estos temas y que conozcamos directamente las relaciones que puedan existir. Entonces yo puedo venir directamente y hacer esto, ¿sí? Directo, para que podamos nosotros identificar prácticamente algún detalle. Ahí. Entonces vengo y voy a armar esto que estoy haciendo. Ya puede notarse que tengo un cuadrado, que aquí tengo, voy a borrar un poquito esto para que borrar un poquito esto de la expresión que tenía aquí y la voy a poner un poquito más por acá, que era a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Entonces tengo que aquí tengo a y tengo b y tengo b, aquí tengo a, aquí tengo b, aquí tengo a y aquí tengo b y aquí tengo a. Entonces yo puedo identificar que tengo un cuadrado, grande, tengo un cuadrado grande, en este caso, el área de ese cuadrado es a más b elevado al cuadrado. O sea, este lado, a más b, por este lado, a más b, y puedo encontrar el área del cuadrado mayor, a más b elevado al cuadrado. Pero, si se da cuenta, tengo 4 triángulos que también puedo encontrarle su área. Y esos 4 triángulos, el área de cada triángulo sería, como son rectángulos, que es la base por la altura, que sería A por B dividido. Pero como son 4 triángulos, esto es igual. Simplificamos acá este 2 con este 2 y me quedaría 2AB de los 4 triángulos. Y aquí tengo C, si usted se da cuenta. Entonces, el área de este triángulo interno sería C por C, que en este caso sería C elevado al cuadrado. Entonces, yo puedo hacer la siguiente expresión. Voy a quitar por este momento esto acá y lo voy a hacer de este lado. Yo puedo, en cierta manera, hacer esta expresión. Si el área de este cuadrado mayor, que es a más b elevado al cuadrado, va a ser igual a la suma de esos 4 triángulos rectángulos que tengo acá, que esos son pues equivalentes a 2AB, más el cuadrado interno, que sería C elevado al cuadrado. Pero yo me doy cuenta que aquí tengo un binomio elevado al cuadrado. Lo tendría que desarrollar. Y desarrollar este binomio al cuadrado me quedaría a cuadrado más b cuadrado más 2ab, que va a ser igual a 2ab más c elevado al cuadrado. Por transposición de términos, este 2ab
lo puedo ubicar en el otro extremo de la ecuación y por transposición de términos me quedaría como negativo. Entonces me quedaría como a cuadrado más b cuadrado igual 2ab menos 2ab más c elevado al cuadrado. Aquí anulamos esto y me quedaría a cuadrado más b cuadrado, que va a ser igual a c elevado al cuadrado. Usted puede darse cuenta que yo puedo hacer una demostración algebraica a partir de esta forma geométrica. Y acabo de concluir que C, que es la longitud mayor en este triángulo, que es la hipotenusa, es igual, o sea, el cuadrado de esta hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos de este triángulo. Esa sería una manera de demostrar algebraicamente directamente el teorema de Pitágoras. Pero no solamente lo puedo demostrar algebraicamente, lo puedo demostrar también geométricamente. Entonces, ¿cómo puedo demostrar este teorema geométricamente? Entonces, en este caso, usted puede darse cuenta que aquí tengo pues un entorno. Vamos a abrir este entorno. Y usted puede darse cuenta acá que aquí tengo estas características. Mire cómo yo puedo geométricamente demostrar este teorema. Bueno, vamos a esperar que cargue un poquito esto. Y yo puedo, usted puede darse cuenta que aquí ya tengo la indicación de la expresión, el cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de estos dos catetos. Y usted puede darse cuenta de las sombras que tengo acá. Yo puedo hacer esto, mire, con esta simulación. Yo puedo venir y mire cómo puedo geométricamente demostrarle esto. Ya con los deslizadores de este entorno. Y quise usar este entorno porque si lo hubiera hecho geométricamente, me hubiera dificultado un poquito. Entonces ya se puede dar cuenta que aquí internamente yo ya tengo pues toda esta referencia geométrica que yo puedo tener con relación al teorema de Pitágoras. Bueno, de hecho, pues estos entornos, pues yo se los voy a compartir para que ustedes tengan acceso y puedan irlos descubriendo sin ninguna dificultad y que a la larga nos puedan favorecer al momento de resolver. Entonces, el teorema de Pitágoras, como se lo decía anteriormente, pues es una característica, pues, muy favorable para entender directamente lo que yo tengo. Entonces, yo puedo venir ahora a hacer algunos ejercicios donde yo puedo encontrar directamente esto y que me pueda favorecer el desarrollo del mismo. Acá tengo un par de actividades que me van a ayudar a encontrar esto que necesito. Vamos a ampliar un poquito. Ahí. Usted puede darse cuenta que acá esta actividad me dice la medida del lado del siguiente hexágono es 14 unidades. Calcular la medida de su apotema. Miren, cuando nosotros estamos en alguna actividad como exámenes de admisión, pues, y de hecho, pues este es un problema dado en un examen de admisión, y usted me va a decir, pero aquí no viene relacionado el teorema de Pitágoras, sino que aquí viene relacionado el polígono regular y viene un término llamado apotema. Bueno, de hecho, pues usted sabe que los conocimientos geométricos son bastante amplios y generales y son necesarios tenerlos que aplicar. Entonces,
Un polígono regular tiene la característica que todos sus lados tienen la misma distancia. Entonces, quiere decir, si aquí tengo 14, en un polígono regular todos los lados van a medir 12. Esa es una característica del polígono regular. Pero también otra característica del polígono regular, ojo, una característica del polígono regular es que el polígono regular yo lo puedo triangular. O sea, ¿qué significa eso? Que yo puedo venir a hacer un trazo acá, hacer un trazo acá. Ya estoy triangulando y voy a obtener, pues, triángulos en este caso. Ahora, algo muy fundamental en el hexágono, y eso es importante que yo lo identifique, algo importante en el hexágono, que al momento de triangularlo, y como lo acabo de hacer, se forman 6 triángulos. ¿Alguien me puede decir qué clase de triángulo es el que se forma ahí? Isósceles, licenciado. Un isósceles, acá pues me dicen que es un isósceles, el triángulo que se forma al momento de segmentar todo el hexágono. Pues la maestra me dice que es isósceles. ¿Será un isósceles o será otro triángulo? Ahí en el chat me dicen, me pusieron otro, un equilátero. Entonces, ¿será un equilátero? ¿Será un isósceles? ¿Qué triángulo realmente es el que encontramos? De hecho, cuando tenemos ahí, me dice ahí un obtuso, eso ya me están dando el ángulo, un obtuso. Y es bueno que mencionen eso, porque a la larga así vamos descubriendo cómo yo vengo y resuelvo una situación que se me presenta. O sea, cómo vengo y lo resuelvo. O sea, con qué conocimiento previo estoy ingresando a una evaluación. Bueno, eso sería a nivel de los jóvenes que quieren ingresar. O si yo vengo y quiero abordar el tema, ¿con qué conocimientos previos estoy abordando tal situación? Entonces, ¿cómo podemos deducir? Y para ello, yo podría deducir de la siguiente manera. En todo polígono, al momento de resolverlo de esta manera, aquí se encuentra un ángulo, aquí, al cual nosotros le llamamos ángulo central. Esto es un ángulo central. Y un ángulo central se puede determinar. ¿Y cómo lo puedo determinar? Este ángulo central lo puedo determinar por los grados que tiene una circunferencia. ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? Yo vengo, empiezo en 0 y le doy la vuelta. Algunos le llamarán revolución, si lo miramos en algún momento como velocidad tangencial, o sea, una revolución. Empiezo, digámosle que empiezo en E, voy por F, A, B, C, D y termino en E. Y tengo un total de ángulos, que sería 360 grados. Y eso lo voy a dividir dentro del número de ángulos centrales. En este caso sería 6. ¿Y cuánto me va a dar eso? 360 dividido 6. Entonces aquí me va a dar que el ángulo central mide 60 grados. Entonces quiere decir que todos estos ángulos acá miden 60 grados. Si este mide 60 grados, ojo,
Ojo, si esta longitud, si yo hiciera una circunferencia aquí, que tocara B, que tocara C, una circunferencia que tocara todos esos puntos, que tocara A, que tocara B, que tocara C, que tocara D, E, F y A. Si esa es una circunferencia, esta línea entonces, ¿cómo se llama? Ese es un radio, exacto. Si este es un radio, entonces este también es un radio. Entonces, si este es un radio y este es un radio, y aquí tengo un ángulo de 60 grados, ¿qué ángulo tengo aquí entonces? Si este radio y este radio tienen la misma distancia, este ángulo y este ángulo también tienen la misma abertura. Y si aquí tengo 60, ¿cuánto tengo aquí? 60. Entonces, si aquí tengo 60, aquí tengo 60 y aquí tengo 60, el triángulo que se formó ahí es un equilátero. Entonces me doy cuenta que tengo directamente pues un desarrollo de actividades aquí. Entonces tengo un triángulo directamente equilátero. Entonces, si tengo un triángulo equilátero, usted se puede dar cuenta que el apotema, ¿qué es? El apotema es una recta perpendicular a una cuerda que se ubica en el punto medio, aquí, en el punto medio. Entonces, yo ya puedo determinar un triángulo. ¿Y qué triángulo tengo ahí? Si es una recta perpendicular, aquí hay un ángulo de 90 grados. Ah, pero si este es un triángulo equilátero, si CD es 14, entonces aquí sería 7. Y aquí, si es un triángulo equilátero, aquí sería 14. Entonces tengo un triángulo equilátero, no, acá precisamente donde yo dividí al triángulo equilátero en dos triángulos congruentes, que son triángulos rectángulos. Ahora la pregunta es, si esto es un triángulo rectángulo, para encontrar el valor del apotema, que en este caso el apotema es este, que sería un cateto, entonces ¿cuánto vale? Ya les ayudé a encontrar el triángulo rectángulo. Usemos el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es A, la respuesta es B, la respuesta es C. Y mire, esto está en el apartado de teorema de Pitágoras. Pero para resolver ese triángulo que yo le acabo de describir, el alumno debe de tener el conocimiento de polígonos regulares, ángulos centrales, clasificación de triángulos y cómo poder analizar esto que hicimos nosotros previamente. Ahora la pregunta es, ¿nuestros jóvenes están con este conocimiento previo para deducir y llegar a este análisis? Ya me respondieron ahí, el inciso A. Dicen que es 7 raíz de 3. Ah, bueno, como es un cateto, hacemos el despeje directamente, entonces me queda en este caso como A es igual a la raíz cuadrada de 14 elevado al cuadrado menos 7 elevado al cuadrado. Esas son como que las identidades, porque si yo quiero encontrar la hipotenusa, sería la raíz cuadrada de un cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Si quiero encontrar la hipotenusa. Pero si quiero encontrar un cateto, sería la raíz cuadrada de la hipotenusa elevada al cuadrado menos el cateto elevado al cuadrado, independientemente de qué cateto quiero encontrar. Entonces aquí me quedaría que el apotema es igual, y eso lo podemos resolver inmediatamente,
que sería directamente 14 elevado al cuadrado, 196. Menos 42. A, que sería el apotema, sería la raíz cuadrada de 196 menos 49, que en este caso sería 147. Pero como no les dejan utilizar un recurso como una calculadora, entonces sería pues que él pudiera en algún momento gestionar. Tiene que descomponer el número. Y para poder descomponer el número, pues yo podría decir que 147 descompuesto es sería 49 multiplicado por 3. 49 multiplicado por 3. Donde yo sé que 49 tiene raíz cuadrada exacta, que es 7, raíz de 3. Y entonces, inmediatamente yo sé que el resultado correcto es el inciso A. Y ahí tengo mi resultado. ¿Sí? Y acabamos de resolver un problema de examen de admisión. Así de sencillo, sin tanta dificultad. Pasemos a este otro, este también me gusta. Lo saqué también de un... Este lo saqué de un simulador, donde dice, calcula la longitud de los segmentos CB y AB en el siguiente triángulo. Y ahí tenemos eso, ¿no? Ahora ya viene con expresiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo encontrar ese resultado? Donde me dicen que AB es 4x más 5, donde CB es igual a 3x más 2, y donde AC es igual a 21. Me dice calcular la longitud de CB y AB. ¿Cómo podemos proceder a hacer esos cálculos directamente? Eso es como para poderlo analizar, como para que podamos indagar directamente, o sea, cómo poder hacer un proceso y usar, pues, el teorema de Pitágoras. O sea, aquí usamos el teorema de Pitágoras. Esa relación que existe de los lados de un triángulo rectángulo. Y ahí lo puedo ampliar fácilmente. Yo me imagino que hay algunos que ya están agarrando papel y lápiz, desarrollando la actividad. ¿Y cómo podemos entrarle a este problema? Y de hecho, pues, este es el objetivo, que nosotros entremos a este tipo de situaciones como para que entendamos directamente lo que nosotros queremos encontrar. Y ya prácticamente ahí ya le estoy dejando cómo podemos nosotros encontrar ese tipo de situaciones y cómo podemos abordarlo. Y claro, pues aquí lo que nosotros queremos es ayudar. Entonces, ¿cómo puedo encontrar yo algún tipo de orientación para poder resolver este tipo de actividad que a mí se me está planteando en este momento? Entonces, yo puedo venir acá, pues, y hacer lo siguiente. Entonces, miren, pongamos un poquito de atención para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a empezar. Si el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de los catetos, entonces yo puedo hacer eso. La hipotenusa elevada al cuadrado es igual al cuadrado o a la suma del cuadrado de los catetos. Y ahí ya tengo esa propiedad. Ahí tengo el teorema de Pitágoras. Y con ello puedo empezar a resolver. Entonces, si yo quiero resolver, si yo quiero empezar directamente a resolver, entonces yo empezaría directamente acá, desarrollando directamente este binomio elevado al cuadrado.
4x más 5 elevado al cuadrado, me quedaría como 16x elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo. 2 por 4, 8, y 8 por 5, 40x. Más el segundo término del binomio elevado al cuadrado, que sería 25. Esto es igual. Desarrollemos este otro binomio al cuadrado. El primer término elevado al cuadrado, que sería 9x elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, 2 por 3, 6 por 2, 12x. Más el segundo término elevado al cuadrado, que sería 4. Más este 21 elevado al cuadrado, que sería 441. Y ahí tengo toda esa expresión. Bueno, empecemos a simplificar acá. Por transposición, pues este 16x al cuadrado con este 9x al cuadrado se van a restar. Entonces me quedaría 7x al cuadrado. Luego me puedo dar cuenta que tengo 40x y aquí tengo 12x. Por transposición de términos, este 12x restaría a 40x y me quedaría más 28x. Luego tengo 4 más 441. Esta suma me daría 445. Pero si por transposición de términos en el otro extremo de la igualdad de la ecuación sería negativo, entonces sería 25 menos 445 y me quedaría como menos 420. Que esto va a ser igual a x. Entonces tengo una expresión, una ecuación de segundo grado, 7x al cuadrado más 28x menos 420. Pero yo me puedo simplificar aquí la vida. Todo esto lo puedo dividir entre 7. 7x al cuadrado dividido 7, x al cuadrado. Más 28x dividido 7 me daría 4x. Menos 420 dividido 7 me da 60. Y eso es igual a 0. Entonces yo acabo de reducir esa ecuación de segundo grado a x al cuadrado más 4x menos 60. Por factorización, yo puedo resolver esto. X. Primer signo, combinación de signos, números que multiplicados me den menos 60 y restados me den 4, 10 y 6. Pero como están igualados a 0, x aquí sería menos 10 y x aquí sería 6. ¿Cuál sería la respuesta que tomaría? El valor positivo. Entonces quiere decir que x es igual a 6. Para el segmento AB, que es igual a 4x más 5, sustituyamos x, sería 6. 4 por 6 sería 24, más 5, 29. Y para el segmento de recta BC, que sería 3x más 2, 3 por 6, 18, más 2, 20. Entonces quiere decir que el segmento de recta AB es 29 y el segmento de recta BC es 20. Entonces, el inciso A. Y acabamos de resolver esta situación problemática. Si se puede dar cuenta, necesitamos de algunos elementos que vienen a complementar
directamente el estudio para el teorema de Pitágoras. Por eso le hacía mención, el teorema de Pitágoras lo hemos visto y hemos hecho esa relación de los lados, pero cuando se nos pone con problemas de esta índole, nosotros necesitamos tenerlos que abordar con los conocimientos previos que nos puedan facilitar. ¿Qué voy a dejar para la siguiente sesión? Se puede notar acá, voy a mostrar este entorno. Bueno, aquí tengo este otro bastante práctico. Y este está fácil. Lo resolvemos de una vez. Mire, este está fácil sin necesidad de hacer mayores cambios. ¿Cuál es el perímetro del siguiente heptágono? Perímetro ya lo habíamos aclarado. La suma de todos los lados. Y dice, considere que el triángulo es rectángulo. Y si se da cuenta, este triángulo es pitagórico. ¿Por qué es pitagórico? Porque es pitagórico. Porque si la hipotenusa tiene 5, este cateto tiene 4, este cateto ¿cuánto debe de tener? Porque es un triángulo pitagórico. ¿Cuánto tiene este cateto en la parte baja, en la base? Y ya solo con eso se resolvió el problema. Mire, lo analizamos sin tanto que anotar. Esos triángulos pitagóricos pues tienen ciertas características, ¿no? Si tengo aquí 5, aquí es 4, entonces, ¿qué valor es aquí en la base? Aquí. 3. Es 3, exactamente. Aquí es 3. Es un triángulo pitagórico. Y eso lo podemos demostrar fácilmente. ¿Por qué razón? Porque 5 elevado al cuadrado va a ser igual a 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. 25 es igual a 16 más 9, donde 25 es igual a 25. Es un triángulo pitagórico. Pero si aquí esto es un punto medio, quiere decir que aquí es otro 3. Entonces el lado es 6. Y como es un heptágono tiene 7 lados, 7 por 6, 42. Y ahí está la respuesta. Fácil. Cuando yo entiendo directamente las relaciones que existen con estos elementos que estamos viendo. Entonces ahora sí paso directamente a la actividad que quiero dejarles para que usted pueda resolver. De este documento está en Classroom, ya está en Classroom, de hecho, está en Classroom. Me voy a venir como espectador. Acá miren, voy a desplazarme y me voy a ir a la parte de los ejercicios. Acá. Y le voy a proponer que usted, por favor, me pueda resolver este, el número 27, de ese documento. El número 27. Número 27. De hecho, pues hoy no le voy a dejar tanto. Hoy solo voy a dejar 2. El número 27. Y también, aparte del número 27 que le marqué ahí, el número 27, también le voy a dejar el número 36. Este, que está aquí. Número 36. 27 y 36. Esos serían los dos incisos que usted va a desarrollar y me los sube a clase, por favor. Felicitaciones a los que me enviaron. De hecho, hay algunos que me enviaron actividad excelente. Entonces, ya tenemos pues algunas actividades que vamos a tomar en cuenta para que usted pues pueda ir participando con nosotros dentro de estas actividades. Dígame, alguien levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Bendiciones. Gracias. Dígame, ¿en qué le puedo Con ayudar? una consulta. Sí, fíjese que Dígame. yo estuve en la clase del sábado pasado, pero no logré ingresar al link de la plataforma de Classroom.
Las ¿ok? actividades se van a estar subiendo en plataforma, Exacto, ahí está. No sé, yo creo que usted está en el grupo de WhatsApp. ¿sí? Ahí creo que enviaron Pero el ya ingresé, enlace. fui de las últimas que ingresé, entonces esa parte ya no, pero ahorita que usted comparte la clase, Ok, también nuevamente tira el link exacto. para unirme, pues Entonces, subir las actividades. Ajá. exacto, las va a ir. Bueno, de hecho, acá, de hecho ya están, acá están los dos. Bueno, yo mandé un documento de una breve historia y aquí está donde estoy dejando la actividad. Entonces, en el primero, o sea, acá están las actividades, solo que voy a corregir, porque esta primera actividad, que son las primeras tareas, se cierra hoy. Entonces la voy a habilitar otra semana más para aquellos que ingresaron hasta hoy o tuvieron alguna dificultad para que puedan subir sus problemas. No hay, no hay ninguna dificultad en ese sentido. Le agradezco mucho, licenciado. No tenga pena, ahí estamos a la orden. ¿Alguna otra pregunta que tengan para que vayamos a estos espacios? Aquí pues esto es el documento y para ir cerrando, la otra semana que vamos a ver funciones trigonométricas, vamos a empezar a trabajar ya con algunos recursos. Miren, yo voy a usar este recurso que es uno de los modelos que nosotros estamos utilizando en este momento para el trabajo con los jóvenes, el trabajo pues que nos puede facilitar en algún momento este tipo de recursos para que vamos nosotros pues a hacer algún tipo de recurso, ¿no? Aquí acabo de ampliar. Aquí yo tengo pues un emulador que voy a utilizar para la siguiente sesión que tiene pues muchas de las características que vamos a estar trabajando con ustedes. Y de hecho pues es una herramienta pues bastante práctica, intuitiva, que nos puede beneficiar pues ciertas características al momento de trabajar los entornos que vamos a hacer. Aquí ya lo acabo de colocar pues en español, entonces ya puedo trabajar este menú que tiene pues diferentes funciones que me pueden facilitar una mejor comprensión de la matemática. Entonces yo voy a utilizar pues este recurso como para que lo vaya conociendo. Pues el objetivo es eso, conocer herramientas que me puedan favorecer el mejor aprendizaje dentro del ambiente de la matemática. Antes de terminar la sesión hoy, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud que se tenga acerca de lo que hemos abordado en esta sesión? Y claro, la sesión anterior que ya tuvimos. De hecho, que ya llegamos a la mitad del curso. Maestro, no sé si me permite dirigir unas palabras. Claro, claro, sin ninguna dificultad. Gracias. Solo para hacerles el recordatorio que aquí está el enlace de asistencia para que nos puedan llenarlo, se los voy a agradecer mucho. Y también, maestro, para agradecerle siempre y felicitarlo por este espacio, como le mencionaba, nos sorprende la forma en que usted lo tiene organizado todo. La verdad que es un gran aprendizaje para los participantes en estas sesiones, porque yo no había estado en una sesión tan organizada como la suya. La verdad que sí me sorprende bastante y pues lo quería mencionar en este momento, ¿verdad? Y también los esperamos a ustedes en la siguiente sesión, siempre el día sábado, en el mismo horario, ¿verdad? Yo solo estoy acompañando aquí al maestro, pero él es el que realiza todo el curso y la verdad estoy bien sorprendida de cómo usted lo ha realizado, maestro. Gracias por el espacio.
No, gracias a ustedes que nos dan la oportunidad de poder compartirlo. Y bueno, de hecho, pues estamos como que aprovechando, mostrándole las herramientas, los recursos que usamos nosotros y que, claro, nos facilitan hacer este esfuerzo humano. Entonces, en este sentido, pues vamos a ir abordando, de hecho, pues nos hace falta mucho camino todavía, estamos empezando, de hecho, esto es el comienzo. Eh, Bueno, ahí con respecto a Jason que hacía el comentario, pues la sesión ya está, la primera sesión ya la subieron al canal de YouTube de Progreso, del Centro Universitario del Progreso, ya está subida ahí la primera sesión, ya en el transcurso de la otra semana subiremos esta sesión para que estén al día. Claro, Jason, usted puede acceder a las actividades, hoy voy a configurar la primera tarea para que pueda entregarse la otra semana. Quiere decir que para los que ingresaron en esta primera semana van a tener el acceso de la primera actividad para que la puedan subir y también la segunda sesión para que la puedan subir hasta la fecha siguiente, que sería el sábado 19, donde daremos continuidad con la tercera sesión, que serían razones trigonométricas. Entonces ya vamos comenzando como que a armar un poquito para llegar a la última sesión que sería ley de senos y cosenos en el caso de triángulos oblicuos. Entonces, pues esto ha sido pues de nuestra parte. No sé si hubiera alguna otra pregunta, intervención, y si no, pues hasta ahí dejamos esta sesión. Entonces, para cada uno de ustedes, que tengan feliz tarde.